El día de hoy vamos a exponer los ingresos tributarios netos del 1 de enero de 2024 a la última fecha, que es el 23 de diciembre de este año. Los ingresos del gobierno federal se dividen en dos rubros, que son los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios del 1 de enero al 23 de diciembre de 2024, como lo pueden ver en pantalla, ascienden a 4.9 billones de pesos. Esto es 445.284 millones de pesos más que el año pasado. En términos reales, 5.0. Y los crecimientos que han tenido mayor impacto ha sido el IEPS, con 180,000 millones más, y el impuesto sobre la renta con 159,000 millones más. También el impuesto al valor agregado ha tenido un muy buen desempeño, ha habido un muy buen consumo interno y también IVA de importaciones. El otro rubro es no tributarios. No tributarios hoy en día está en 576,994 millones. Los ingresos tributarios representan el 90% de los ingresos del gobierno federal. Ahora bien, el total de ingresos al 23 de diciembre de este año representan 5.4 billones de pesos. En relación al 2023 hay un crecimiento de 316,000 millones de pesos. La Ley de Ingresos de la Federación para 2024 en los tributarios asciende a 4,942,030 millones de pesos. Al 23 de diciembre tenemos un cumplimiento del 99.5% en tributarios y en no tributarios ya se tiene un cumplimiento del 107%. Todavía resta una semana para que termine el año y durante todos estos días sigue ingresando a la hacienda pública ingreso. El total de ingresos, tanto tributario como no tributario, ya está en 100.2% al 23 de diciembre de 2024 y el observado es de 5.493.006 millones de pesos. Finalmente, aquí se muestra una gráfica de los ingresos tributarios desde el 2018. Del 2018 al 2023, las cifras se dan de enero a diciembre, al 31 de diciembre, y la del 2024 es al 23, como ya mencioné. Aquí podemos ver el fortalecimiento de los ingresos tributarios del gobierno federal. Desde el 2019 a la fecha, se ha fortalecido. Ahorita tenemos un crecimiento de 5% y pasamos de la recaudación del 2018 de 3 billones a este año en cerrar con casi 5 billones de pesos. Vuelvo a señalar que los tributarios representan el 90% de estos ingresos. Y finalmente, agradezco a todas y a todos los contribuyentes que durante este año han cumplido con sus obligaciones fiscales y han cumplido con el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de aportar de manera proporcional y equitativa al gasto público. Fíjense, 5% en términos reales incrementó el ingreso. Son 445,000 millones de pesos más de ingresos. Es como 1.5 del PIB de ingresos adicionales, del 23 al 24, sin aumentar impuestos. Es decir, el trabajo del SAT lo que ha hecho es cobrar impuestos de manera adecuada, no permitir los privilegios del pasado y al mismo tiempo fortalecer al SAT para seguir incrementando los ingresos tributarios, y los no tributarios fue por la decisión en su momento del presidente López Obrador de bajar el porcentaje de impuestos o de derechos que paga Pemex. Esa fue la parte. Pero aún así, los no tributarios están cumpliendo con la ley de ingresos que se presentó para el 2024. Y los tributarios también, porque quedan una semana que estamos seguros que se va a cumplir con la meta. Esto es parte de la esencia de la cuarta transformación. Sin aumentar impuestos, sencillamente combatiendo la corrupción y los privilegios, se incrementan los ingresos. Y el próximo año la meta es similar. Es decir, un porcentaje similar de incremento sin aumentar impuestos y manteniendo el derecho de Pemex como nuevo derecho. ¿Se acuerdan que lo planteamos? El derecho de explotación para el bienestar del pueblo de México, que es 30% solamente de Pemex. Y estamos seguros que lo vamos a cumplir. Entonces es sencillamente honestidad, que es lo que caracteriza al equipo del SAT. Eso es muy importante porque en ningún otro país se plantea la esencia de combatir la corrupción y los privilegios para tener más ingresos para el erario. Eso es algo que solamente se plantea en nuestro país. Y esta idea de que hay que hacer una reforma fiscal todavía hay oportunidad de incrementar los ingresos. Y además, todo
todos los mexicanos y mexicanas deben pagar impuestos. Y mientras más ingresos, pues el porcentaje es mayor. Sencillamente, esto permite la distribución de la riqueza y del ingreso. Esa es la gran diferencia entre el pasado neoliberal, que condonaba todos los impuestos, se prohíbe la condonación, se cobran bien los impuestos, no hay corrupción y hay los ingresos que representó el 2024. Al cierre, el 30, vamos a presentar los indicadores económicos del país cerrando 2024, pero pues es un muy buen número que refleja pues lo que es la transformación del país. Presidenta, ¿y cómo va el tema de el pago de impuestos del señor Ricardo Salinas? O sea, ¿ya los pagó? ¿Cómo va? Porque pues tenía por ahí una deuda muy grande y se habían parado. Entonces quería preguntarle acerca del tema. Sigue en tribunales. Esperemos a ver si antes de que termine el periodo de los actuales representantes o ministros de la Corte, pues pueda resolverse. Preguntarle dos temas, específicamente impuestos. Hablaba del tema de la recaudación, el 5% que se va a obtener, pero usted tiene una área, recuerdo que en la Ciudad de México se llamaba ADIP, es consultarle cuánto se prevé de recaudación de más el próximo año que entre en vigor las reformas o lo que está trabajando en el tema tecnológico para eficientar lo que es la recaudación de impuestos, Pepe Merino y todo el equipo. Le pregunto porque yo como contribuyente pues tengo a veces problemas hasta para hacer mis facturas, pero es preguntarle cuánto se eficientará más el próximo año la recaudación o cuánto podría aumentar con esa reforma tecnológica que se planea hacer. El año que entra los ingresos tributarios tienen un aumento, va a ser de 4.9 billones de este año a 5.3 billones. Hemos estado haciendo una estrategia que consiste para el año que entra en 3 factores. Recaudación, que es acompañamiento al contribuyente, fiscalización, que es a través de modelos de riesgo revisar quién no está cumpliendo, y la principal, que es la de atención al contribuyente. Atención al contribuyente tiene que ver con simplificación y con digitalización, las cuales hemos trabajado con la agencia digital, y lo que ya hicimos en octubre fue emitir reglas en la miscelánea fiscal para aumentar el padrón de contribuyentes, hacerlo más sencillo. Hoy en día, únicamente para sacar el registro federal de contribuyentes se necesita llevar la INE. Ya quitamos el requisito del domicilio y quitamos el requisito del prellenado. También estamos revisando varios trámites para hacerlos más sencillos, tanto para personas, que lo llamamos personas físicas, como para empresas, que lo llamamos personas morales. Y esa simplificación tiene que ver con mayor agilidad para hacer el trámite y para que los contribuyentes no tengan que tener esa carga. En tanto el alta al registro federal como la firma electrónica, que esos son los 2 principales trámites que estamos recibiendo. Pero también tenemos un plan para que a partir del año que entra modificar el portal y que todos los aplicativos sean mucho más rápidos, porque cada 17 de cada mes las personas tienen que estar haciendo su declaración. En el tema de repecos, ¿qué se va a hacer? Yo soy repeco, pero ¿qué se planea hacer? Porque sí, a veces sí, le digo, hasta la misma página del SAT tiene problemas para cargar lo que son las facturas, tienes que esperarte a veces 20 minutos para validar tu factura en internet. ¿Se planea hacer algo con eso? Del RECICO, que es el régimen simplificado de confianza, hemos recibido durante ya todo este año cuáles han sido las inconsistencias, y para el año que entra vamos a aplicar, por ejemplo, se exenta de la declaración anual, únicamente van a tener que entregar los pagos provisionales, y también algunas coordinados, cooperativas que eran socios van a poder ingresar. Pero todos los temas de tecnología los estamos trabajando para que los contribuyentes sea mucho más fácil poder ingresar. De hecho, la semana pasada ya subimos un simulador para la declaración de personas morales, ya está prellenada. Quedan 8 semanas para que las empresas en marzo empiecen a declarar, pero ya lo podrían hacer a partir del 1 de enero. A partir del 1 de enero pueden revisar ya la prellenada y a partir del 1 de marzo pueden pagar la anual. Usted el día previo a Navidad publicó en el Diario Oficial de la Federación pues 2 decretos, obviamente el tema que tiene que ver con el tema de lo que se va recaudando, de lo que es el presupuesto de egresos de la Federación e ingresos para el próximo año. En efecto, publicamos la ley de ingresos, el presupuesto de egresos de la Federación. En la ley de ingresos, pues como bien lo plantea Antonio, estamos considerando un ingreso importante y tiene que ver adicional, y tiene que ver no con aumentar impuestos, sino con 2 ejes principales. Uno,
eficientar, digitalizar y mejorar la recaudación a partir de mecanismos que faciliten a quien paga impuestos el pago de impuestos y la propia fiscalización que debe hacer el SAT. Y lo segundo, ya lo hemos planteado varias veces, mejorar la operación de las aduanas, que también va a garantizar un ingreso muy importante. Creo que es un tiempo muy importante para la reflexión, sobre todo hoy que concluye casi el año, y estamos viendo la reconstrucción en términos totales del Estado mexicano. Lo que fue desmontado desde hace 30 años, por ejemplo, con Miguel de la Madrid, con Salinas, la industria pesquera, la portuaria, la aviación, por ejemplo, ¿no? La parte bancaria después, la parte de la salud. Hoy estamos viendo que hay una recuperación, incluso esta cifra del crecimiento de los 5 billones por recaudación fuera, que se le denominaba de manera despectiva a Pemex la gallina de los huevos de oro, que estaba en déficit. Hoy tenemos una franca recuperación, incluso una ampliación de las facultades del Estado mexicano. Yo quisiera preguntarle cómo le explicaría en forma sencilla a la gente llana, por decirlo así, en un término de acercamiento, esta reconversión y esta recuperación de las facultades del Estado, que son distintas, incluso se han ampliado, ¿no? Incluso creo que debería haber una política de difusión para explicar que hoy es distinto lo que se está viviendo y lo que se está proponiendo. Por ahí algunos periódicos de corte económico señalan, bueno, es que Pemex redujo su producción en el mes de noviembre. Sí, pero todavía no está Dos Bocas, el AIFA ya es autosuficiente, están en proyecto el inicio de los 3,000 kilómetros para todo el sexenio y estamos viendo también el incremento de los planes del bienestar. Creo que estamos en una fase superior de la reconstrucción del Estado mexicano. 36 años, lo que se llamó el periodo neoliberal. Yo diría que lo caracterizó 3 lineamientos. El primero, la idea de que el mercado iba a resolver todos los problemas y que el Estado lo único que tenía que hacer era regular al mercado. Ni siquiera era una idea de los que llegaron, sino era una idea, que es el segundo punto, traída por los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, en la idea de que para disminuir la deuda de México, pues había que vender todas las empresas y que el mercado se encargara de distribuir los recursos y el Estado solamente a regular. Y tercero, la corrupción vinculada con ello. Entonces, durante todo ese periodo, ¿qué ocurrió? Mayor pobreza, incremento en la desigualdad, crecimiento del número de millonarios en México, pérdida de número de espacios educativos, la caída, el destrozo del sistema de salud y además una pérdida de valores y una visión de que la historia de México, desde los pueblos originarios hasta las 3 grandes transformaciones, no era precisamente lo que había que rescatar o visualizar, sino los valores estaban fuera de México. Hasta que en 2018 fue el propio pueblo quien decidió que se había agotado ese modelo y que inició un nuevo modelo que le llamamos la Cuarta Transformación, que está sustentado en una recuperación primero de la historia y los valores que le llamamos el humanismo mexicano, sustentado en los pueblos originarios y en la fecunda historia de México. Segundo, en la recuperación de los derechos del pueblo de México. Tercero, en vez de rescatar a los de arriba, destinar los recursos al pueblo, por el bien de todos, primero los pobres. Y lo que pasó en estos 6 años con el presidente López Obrador, además del rescate del Estado mexicano y sus funciones, es que además de la visión, se dieron resultados. Ahí están todas las obras de infraestructura, pero además lo más importante, 10 millones, casi 10 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Y esta visión de que erradicando la corrupción y los privilegios iba a ser suficiente para destinarlos al pueblo de México y al desarrollo. Entonces, pasamos del modelo neoliberal a la economía moral, a la Cuarta Transformación y a la recuperación de los derechos del pueblo de México. Es una visión completamente distinta y además se dan resultados. Aumentó el salario, se decía que si aumentaba el salario iba a haber inflación, falso. Que si aumentaba el salario no iba a haber inversión extranjera, falso. Que si, porque todos aumentaron impuestos en el pasado, se
Cedillo aumentó impuestos, Fox aumentó impuestos, Calderón aumentó impuestos, Peña aumentó impuestos y nunca tuvieron la recaudación que hay ahora, porque había privilegios y corrupción. En Navidad, un empresario aquí ya citado se tomó el tiempo para hacer una felicitación navideña, si se puede llamar, para decir que los políticos tienen como favoritos la inflación y los impuestos para robarle a la gente a pesar de no brindarle seguridad. Esto porque lo traigo a colación, para pedirle a usted su posicionamiento de cuál es la visión del cobro de impuestos y cómo se implementan para garantizar la seguridad. No voy a entrar en polémica con este empresario por varias razones. Él tiene que pagar impuestos como cualquier mexicano y mexicana. Es lo que dice la ley, porque muchas veces hablan de Estado de Derecho, pero a la hora que le corresponde a una u otra persona cumplir con la ley, pues esa no se aplica para quien pide Estado de Derecho. Entonces ese caso está en tribunales y tiene que resolverse. Los impuestos son una manera de redistribución. ¿Cómo se podría financiar la educación pública? ¿Cómo se financia el acceso a la salud pública? ¿O quieren que todo sea mercancía? Porque en esta idea supuestamente se pone por encima de todo la libertad del mercado. Nada más que la libertad del mercado no es lo mismo para quien gana el salario mínimo que para el que tiene una enorme riqueza. Y es la idea de que el pobre es pobre porque no trabaja. Díganle eso a un campesino en México. O porque no tiene la posibilidad o la destreza para ser empresario. No, es una visión distinta. Nosotros creemos en los derechos del pueblo. Y eso viene desde los sentimientos de la nación. Que tenga acceso a la educación el peón y el hacendado, el mismo derecho. ¿Qué sería México sin la educación pública? Entonces es una visión distinta. Qué bueno que haya visiones distintas, para eso hay democracia y para eso hay libertades para poder expresar esta visión. Pero los impuestos que son progresivos de acuerdo con la Constitución, pues hay que pagarlos. Los paga el que va a la tienda y paga IVA. Los paga el asalariado de acuerdo a lo que establecen las leyes. El empresario también tiene que pagar impuestos. Es un asunto de lo que dice la ley y la Constitución. Entonces, si no se pagan, pues ¿qué se hace? Se recurre a los tribunales. Ahora, muchas veces los tribunales pues están de un lado, no están para hacer justicia. Por eso, pues la reforma al Poder Judicial, entre otras razones.